Señores, muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio académico del Colegio de Abogados de Arequipa. Permítanme primero saludarles, expresarles nuestro sincero agradecimiento por su participación y preferencia continua. El día de hoy, jueves de miscelánea jurídica, contamos con la participación del doctor Miller Centeno Mejía, quien en esta oportunidad nos dará el tema Rituales de Castigo y Derecho Disciplinario Sancionador en Comunidades Campesinas y Nativas en el Perú. Él es abogado especialista en gestión pública con estudios culminados en la maestría de Biocomercio y Desarrollo Sostenible en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid en España. Antes de darle el pase al doctor, como siempre, deseo recalcarles que el control de asistencia se hace a través de un link de asistencia, el cual será anclado, como ustedes saben, en la sección de chat o de comentarios. Este es un link que sale en letras azules. Lo único que tienen que hacer es hacerle clic, digitar su número de DNI, darle clic en siguiente en verificar para que el sistema reconozca su participación. El sistema va a cargar unos segundos y les va a arrojar un nuevo mensaje donde indica marcar asistencia. Nuevamente el sistema va a arrojar un nuevo mensaje indicando con el check-in de asistencia registrada al que simplemente deben darle OK. Y con eso ya ustedes están participando y registrando su asistencia. Posteriormente nosotros vamos a estar remitiendo los certificados correspondientes. ¿Sí? Bien, entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Miller. Doctor Miller, muy buenas tardes y bienvenido en nombre del Colegio de Abogados de Arequipa. Le damos el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su exposición. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctora Erika. También agradezco la invitación del Colegio de Abogados de Arequipa. También hago extensivo, este agradecimiento al decano de vuestro colegio, al cual también participo. Y también, ¿por qué no?, a los colegas, en particular estudiantes y colegas, porque sé que también algunos estudiantes han estado muy interesados en conocer estas nuevas aristas que el derecho nos está llevando a explorar al respecto de otras ciencias. Entonces, yo saludo a todos estos colegas, tan jóvenes también, no necesariamente abogados, que están viendo este curso, esta ponencia, y también a aquellas personas que no necesariamente son parte del Colegio de Abogados, sino son la comunidad en general de Arequipa, que están interesados en conocer un poco de lo que es el derecho disciplinario y su relación que existe con el derecho consuetudinario, ¿no? En caso particular, los rituales, ¿no? Los rituales de castigo. Ahora, dado este agradecimiento, quisiera empezar por mencionar a modo de una motivación al tema, ¿por qué tomar un poco el día de hoy el tema de los derechos de comunidades? ¿Por qué tocarlos? Bueno, yo diría en parte porque estamos a punto ya de celebrar o de conmemorar el Día del Campesino, el día de mañana. Entiendo que el Colegio de Abogados que también realiza una reflexión respecto al día, ¿no?, de lo que significa la labor, el rol del campesino dentro de las actividades productivas y cuánto él contribuye y cuánto es el compromiso que tiene el Estado de regular su situación, de establecer, de determinar y, ¿por qué no también normar, si ya es necesario, algunas situaciones que ya empiezan a tener? Entonces, con ese ánimo de conmemorar ese día, es que inicio esta ponencia y también con el ánimo de compartirles a modo de experiencia
estos conceptos que en realidad vamos a tocar hoy día y compartir de información que he logrado recopilar en los últimos al menos 12 años que he estado trabajando como asesor externo, tanto para comunidades campesinas como también como asesor dentro de gobiernos regionales y locales, y que de alguna manera he logrado involucrarme en su problemática no solo como Estado, sino también dentro de una comunidad. Dentro de las múltiples situaciones que tienen las comunidades campesinas para poder resolver sus problemas, porque no solo es el tema disciplinario, uno de aquellos que les ha generado en los últimos años mayor destaque, se puede decir a nivel de problemática social, es los castigos. No sé si, por ejemplo, en las noticias o en algunos periódicos o medios de comunicación en general, pueden haber observado constantes situaciones que a veces son presentadas de manera escandalosa o manera casi como propagandística del actual accionar de las rondas campesinas, el actual accionar de las mismas comunidades campesinas dentro de su orden, ¿no? En el ámbito de establecer sus reglas a nivel de orden, se puede llamar público, dentro de las comunidades, como también poner un orden en las conductas y comportamientos de sus jurisdicciones. En ese sentido, Ciudad Metropolitana, se han visto, digamos, estas acciones que ellos realizan desde un punto de vista pues, más occidental, pues un poco más arraigado a lo que es el derecho, como lo conocemos, ¿no? El derecho administrativo sancionador, el código, tal cual, digamos, el código penal, el conjunto de conductas, el conjunto, digamos, de tipicidad, digamos, que puede haber dentro de las conductas existentes y cómo se atribuyen dentro de nuestra sociedad metropolitana, ¿no? Pero cómo funciona esto en una comunidad. ¿Es igual? ¿Es diferente? En ese sentido, por eso planteé en algún momento para quienes de repente a veces siguen un poco mis redes y de vez en cuando publico algunas cosas interesantes o hallazgos que encuentro relacionados a mi devenir laboral, planteé esta exposición con una pregunta que me parece más, que dice más la pregunta. La pregunta es, el rito de castigo, porque al final todo lo que es el procedimiento sancionador termina con dos cosas, una absolución o con un castigo. Entonces, el tema es, vamos a ir en este caso más al castigo, porque, bueno, absolución podríamos estudiarla en algún momento, pero considero que nos trae más a colación el tema del castigo. En este caso, el tema del rito del castigo, un derecho como una forma consuetudinaria, ¿no? Como una ficción, digamos, de la ley, una ficción de la ley como parte del derecho consuetudinario, o en realidad, como hace un momento mencioné, en realidad es derecho tal cual, el derecho disciplinario con sus principios y sus institutos y categorías jurídicas, como lo conocemos en la ciudad, no dentro de una jurisdicción, no dentro de un territorio que es considerado propiedad comunal, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos es, no? Lo pongo como un dilema al cual incluso yo como profesional en algún momento estuve para resolver como consultor o como asesor en comunidades campesinas. Y a lo que me lleva esto es, ¿y qué hacemos ante esta situación? Si esto va a ser parte, si este castigo, este procedimiento va a ser o derecho consuetudinario o se va a considerar derecho tal cual disciplinario con el régimen general, digamos que entendemos, esto se va a convalidar, o sea, se va a regularizar, digamos, o simplemente existe al mismo tiempo como una especie de mundo paralelo, como multiverso, como una especie de multiverso al costado o al paralelo de la realidad, si entre comillas le podemos llamar, vivimos en la ciudad, con el régimen general tal cual disciplinario. Entonces, yo creo que esa pregunta, ¿no? O se convalida, ¿no? Se regulariza o coexiste, ¿no? ¿Coexisten ambos o simplemente se regulariza? Entonces, yo creo que el día de hoy vamos a responder a esa pregunta, porque, bueno, ¿quién diría? La
pregunta dice, quizás dice más, ¿no? Y en el desglose que vamos a hacer conceptual de cada uno de los términos que vamos a usar y justamente el origen de esos términos, vamos a ir encontrando la respuesta. Y creo que al final, como siempre, y como creo que como quizás profesionales y miembros también de la orden del Colegio de Abogados, entendemos y muchos otros abogados que al final la Constitución va a ser la que ponga la pauta y ponga al final, digamos, el criterio, la interpretación, que obviamente lo hace el Tribunal Constitucional, sea quien nos dé o nos ratifique quizás la respuesta que vamos a llegar a abordar todos de alguna manera. Entonces, yo voy a compartirles un poco mi pantalla para poder desarrollar ese pequeño marco conceptual, del cual les voy a ir narrando, y les voy a exponer después dos casos extraídos de la literatura de investigaciones de dos importantes profesores que han desarrollado el tema de comunidades campesinas, que han viajado por todo el Perú, y de los cuales tengo, y también de seguro después de esto les voy a compartir la bibliografía, pueden hacer el seguimiento y seguir conociendo mucho de su trabajo que están desarrollando. Uno de ellos es el profesor Gittitz, que él es profesor en la Pontificia Universidad, dentro de la materia de antropología jurídica, y la otra doctora que en realidad ya no está enseñando, pero sí ha dejado mucha literatura, que es la doctora María Alejandra, que ella ha desarrollado una serie también de descripciones, digamos, de las comunidades campesinas en el marco de los nuevos retos que tienen las comunidades para adaptarse a los regímenes, digamos, a los regímenes legales occidentales. Entonces, iniciaré por compartir mi pantalla. Tengo una, no sé si se puede visualizar, pero yo seguro ya en algún momento lo van a poder ver. Bueno, yo creo que de seguro ya se está visualizando. Como pueden observar, en la diapositiva, bueno, este es el título. He querido ponerles alguna manifestación, porque no necesariamente todos los ritos de castigo o todas las escenas o episodios de castigo pues son ¿no? En nuestras comunidades campesinas activas, no solo desarrolladas dentro del porque en realidad lo ritual, una serie de características propias de cada zona. Y esto lo ha tanto culturales propias de identidad. Podemos
Buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que ha habido, me parece, un tema con la red y la señal. Creo que ya lo hemos superado, es un tema más técnico. Y estaba presentando solo una plantilla donde estaban observando, bueno, aparte del título del tema, una fotografía con uno de los rituales que hay de castigo. Es uno de los tantos, este ritual de castigo es una danza que se desarrolla en la región de Junín. Esta danza consiste, ¿no?, en darle un latigazo cada uno de los señores que están, no sé si se llegan a apreciar, pero todos ellos con unos mantos ahí de colores y con máscaras, bueno, y que se le da un latigazo a esa persona que está en el medio, que es como al imputado, que normalmente es una autoridad dentro de la comunidad, relacionado o de repente a alguna situación que puede conllevar alguna sanción, pero previamente pasa por un procedimiento. Es decir, ahí estamos viendo en realidad ya la etapa del castigo. Esta escena que vemos es un ritual típico en la zona de Junín, en comunidades campesinas. Ellos no solo lo han llevado a tal cual el rito, sino que también luego establecieron una dinámica que conllevó a una danza. Ahora, empezó en la comunidad de Mito, en Junín, ahora ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Así como hay otras danzas alrededor de las regiones, entre ellas también Arequipa, entre Arequipa y Cusco, por ejemplo, hay danzas relacionadas al castigo. En Santo Tomás, en los límites entre Santo Tomás, Cayali, en Callarani, por ejemplo, en esas zonas que son limítrofes con Cusco, Arequipa, Cusco, Lima, una parte, pues vamos a obtener, quienes han tenido la oportunidad de viajar o conocer estas zonas, ha visto que algunas de sus danzas están relacionadas mucho a la violencia o al uso, por ejemplo, de látigos, entre otros, que si en el fondo hacen una indagación y preguntan cómo es que surgió esa danza, normalmente está ligada a castigos, a las autoridades o a los mismos comuneros ante situaciones propias por ejemplo, sanciones desde robo o algunas conductas impropias dentro de la comunidad. Pero bueno, a lo que estábamos mencionando originalmente en la siguiente diapositiva era, plantea una pregunta, ¿no? ¿El rito como artificio jurídico consuetudinario o derecho disciplinario? La pregunta es, ¿y cómo se ve esto? ¿Esto se convalida o simplemente ambas coexisten? Y vamos a desarrollar un marco conceptual para obtener una idea más o menos de qué significa el rito y el castigo, o bien como una suerte de ficción jurídica, ¿no?, como una ficción jurídica dentro del derecho consuetudinario, o en verdad se trata de una serie de procedimientos que conducen en cierto modo, son paralelos a un derecho disciplinario tal cual conocemos nosotros general, que no necesariamente se aplica en comunidades campesinas, sino ya en la ciudad o fuera, en regímenes diferentes a los de una comunidad campesina, y que estos más bien tienen una validez tanto como el derecho consuetudinario como en el derecho disciplinario, es decir, que coexisten ambos al mismo tiempo. ¿Y qué pronunciamientos también hay al respecto de la Corte Suprema en este aspecto? ¿No? Entonces vamos a desarrollar un pequeño marco conceptual y luego les voy a facilitar dos casos importantes, recientes, a nivel del Supremo Intérprete, que es el Tribunal Constitucional, en donde da un planteamiento, no solo plantea, sino que ya también da la interpretación correcta que debe haber de los artículos que están involucrados en este tema y cómo debe ser el tratamiento para las situaciones problemáticas en las comunidades campesinas. Entonces, en la siguiente diapositiva, me gustaría explicar un poco, ya que vamos a hablar de conceptos, recoger un poco lo que nos dicen nuestros maestros, ¿no? Ya desde las iniciales concepciones allá por los 80. ¿Por qué citamos un poco las concepciones que se tienen a partir, quizás incluso aquí es una concepción nada más de 1983, de la profesora María Angélica Ruiz, ella docente también en la Universidad Católica del Perú, y que también hizo un estudio muy profundo sobre el concepto de lo que es una comunidad, tal cual comunidad campesina? ¿Por qué es importante leer y revisar el concepto de a partir de los años 70, 80, 90? Porque la concepción que se tenía de las comunidades en aquel entonces
era un poco diferente, no diría igual, pero un poco diferente a la que hoy en día nosotros empezamos a tener y que es producto de una construcción de concepto. Porque allá por los años de 1970, y eso venía ya posterior a la reforma agraria, pues se tenía un concepto diferente de la persona, ya no hablando tanto de comunidad, sino quizás de la persona dentro de una comunidad, es decir, del indígena tal cual, o ahora lo conocemos como el comunero. Tenían concepciones muy diferentes, en algunos casos, para efectos de determinados derechos a los cuales tenían. Uno de ellos, por ejemplo, y que es muy conocido y muy cuestionado y muy controversial, que es el derecho a la tierra, ¿no? Entonces, como ven, entre los años 1970, 80, 90, el concepto de persona, digamos, dentro de una comunidad como tal cual, también tuvo implicancias jurídicas, puesto que eso le hacía o más o menos acreedor, si así es la palabra, de derechos, muy diferentes a los de una persona no comunera. Entonces, por eso es importante conocer el concepto y por eso son vigentes todavía estos conceptos de estos profesores que estudiaron los fenómenos, digamos, sociales, antropológicos, entre otros, en comunidades campesinas en los años 70 y 80, y son vigentes todavía esos conceptos porque en base a ellos se construyó nuestra legislación jurídica que hasta hoy en día incluso sigue en construcción. Y es por eso que es importante recordar un poco cómo veían a la persona. Y porque a partir de la persona podemos determinar sus comportamientos y actos atribuibles o no para una sanción o un castigo, ¿no? Entonces, en aquel entonces, en 1983, en el caso de la doctora María Angélica Ruiz, ella en una de sus investigaciones, donde desarrolla una investigación en la comunidad de Pampacolca por Yazo, ella identificó interesantes percepciones y concepciones de la persona. Por ejemplo, ella en una comunidad consideraban al común, que así se denominaba en aquel entonces a la persona, o sea, ellos se denominaban así, el común, como la comunidad en sí misma, el conjunto de personas que forman parte de la comunidad, ¿no? Ellos eran, o sea, entre ellos se denominaban comunes. Común, porque común era básicamente gran parte de los objetos o propiedades que tenían desde la tierra, básicamente, ¿no? Entre otras. Es así que la identidad de cada una de estas personas era determinada de acuerdo al consenso que existía entre todos ellos. Podemos encontrar ejemplos de acuerdo al caso que nos da. El caso mismo de investigación, el objeto de su investigación, que fue la comunidad campesina de Pampacocha en Yazo, veía ella que las personas se representaban con piedras. Es decir, es como a una persona hoy en día se acerca una autoridad y le pregunta cómo se identificaría, o cualquiera de nosotros nos identificaríamos con el documento nacional de identidad, por ejemplo, un DNI, o quizás la licencia de conducir, entre otros. En el caso de esta comunidad campesina, ya por 1983 se identificaban con piedras. Es bien interesante el concepto porque ella luego desarrolla cómo las piedras y cómo cada uno elegía una piedra que identificaba sus características, es decir, como que cada persona identificaba sus características en determinadas piedras que encontraba en el camino y esa era su piedra de identidad. Su piedra de identidad se le entregaba al líder, o es decir, al presidente de la comunidad, y él juntaba todas las piedras y podría juntar, dice, entre hasta 500 a 600 piedras que eran y representaban la identidad de esa población. Interesantes conceptos propios, obviamente, de un trabajo de campo. Ojo, esto no es aislado, ¿no? Porque luego ya también, no solo ya la investigación de la doctora María Angélica, sino también en investigación y lecturas que he podido realizar y he podido comparar con el derecho, bueno, tanto derecho comparado como antropología jurídica en otras zonas. Por ejemplo, en Australia hay comunidades también, tal igual aquí como hay campesinas, comunidades como una de ellas que es la Churinga, donde ellos se identifican también con piedras, pero con objetos y piedras pintadas. Es decir, hacen la misma acción que hemos visto en la comunidad, pero con diferencia que ellos lo pintan, ¿no? O las comunidades, en el caso del Chile, ¿no? Donde ellos más bien no solo las pintan, sino también las tallan. Cada persona tiene su DNI o su identidad grabada en una piedra. ¿Cómo así se va construyendo la persona como tal y su identidad dentro de la comunidad? En la siguiente diapositiva, a modo solo de recrear una situación, vamos a poder entender también cómo la concepción, digamos, del castigo va construyéndose alrededor de la persona ya y su identidad, ¿no?
Una de las situaciones, digamos, que desde menores, quizás desde la educación básica hasta la quizás superior, se invoca mucho a mitos, leyendas, entre otros. ¿Por qué el castigo forma parte interesante o parte del objeto de investigación de las comunidades? Porque muchos de los castigos que vamos a poder identificar en las comunidades campesinas están ligados a mitos y leyendas. Ahora, ¿por qué están ligados a mitos y leyendas? Porque estas están justamente sujetas a una manifestación mítica de un orden moral, de un orden ético, de una forma de vida, que de alguna manera permite el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que las comunidades campesinas han llegado a establecer, por ejemplo, una línea de equilibrio, es decir, quiere decir de equilibrio moral, ético, de un conjunto de comportamientos, un conjunto, digamos, de conductas que de alguna manera sea un consenso para todos y no genere, pues, el exceso de movimiento, o sea, si se quiere decir en la comunidad, y que de alguna manera también peligre la estabilidad? Entonces, por ejemplo, una de las tantas manifestaciones y relatos míticos que podemos encontrar y que han sido muy adoptados en las comunidades, podemos verlo, uno de los más conocidos, por ejemplo, el de los hermanos Ayar, Ollanta, por ejemplo, hay cantos incluso en quechua de determinadas tareas o faenas que terminaban, por ejemplo, en castigos, cuentos, leyendas. En realidad habría mucha información para poder encontrar en nuestra literatura y en nuestras manifestaciones culturales en el mundo andino y en el mundo amazónico también, que de alguna manera relacionan a la persona, al común, si es como tal cual lo identificaban en 1983 allá, al comunero, y su relación con una conducta y un castigo, es decir, una causa y un efecto. Bien interesante, ¿no? Porque también eso tiene mucha relación con nuestro mundo de régimen legal general, ¿no? Al que no necesariamente se aplica, que son justamente nuestra construcción de normas occidentales. Entonces, en el mundo, digamos, en el ámbito ritual, en el ámbito comunal, también hubo un proceso de construcción. Claro, basado en mitos, basado en una serie, pero igual lo hubo, ¿no? Hubo ese proceso cultural de construcción moral, ética y por lo tanto de normas, ¿no? De normas que establecen comportamientos y conductas sancionables. A todo esto, en la siguiente diapositiva, por ende encontramos, ¿no? Un poco, y estas ideas sellan un poco esas ideas fuerza que hace un momento he mencionado, ¿no? Las conductas, ¿no? El desequilibrio, ¿no? El desequilibrio, el rompimiento de la armonía y del orden, ¿no? La desobediencia, ¿no? El castigo. Y algo que es interesante y muy importante y que lo van a observar y que muchos de ustedes de repente han visitado comunidades campesinas, abogados que también de seguro son asesores o son consultores en comunidades, pueden observar que el proceso de reconciliación, si así es la palabra, o el proceso de perdón es muy común, es mucho más común en comunidades que en nuestra sociedad, porque en comunidades sí o sí los problemas se suelen resolver ahí, ¿no? En nuestro mundo occidental es un poco diferente, porque después del castigo viene, dependiendo de qué, viene la sanción que normalmente está ligada, por ejemplo, si es penal, a una sanción penal relacionada con la privación de la libertad, entre otras. En el mundo de las comunidades campesinas, el castigo tiene un efecto más relacionado con el perdón y con el nuevo comienzo. Ahora, esta hilación de desequilibrio, es decir, la desobediencia, el castigo, el posterior perdón y el nuevo comienzo, son situaciones alejadas, en realidad son situaciones muy, muy ligadas, y si es que las analizamos ya desde la antropología jurídica, muy relacionadas a esta cosmovisión de una sociedad basada en bienestar, ¿no? Entonces, si lo comparamos esto, digamos, yendo a concepciones ya no solo propias como digo, de la construcción del concepto de comunidades campesinas o la cosmovisión andina, entre otros, sino también lo relacionamos a teorías relacionadas al estado de bienestar, vamos a encontrar que esto tiene mucho más que ver, o mucha más relación con ello, ¿no? Entonces, no, con esto lo que quiero decir es que estas ideas fuerza, estos conceptos, pues son muy ligados a un régimen legal, digamos, un régimen
general, ¿no? Claro que con distintos conceptos. Es así que la noción de castigo, pues tiene, claro, si bien es cierta la cosa, va a tener siempre en las comunidades una relación con lo prohibido, ¿no? La creencia, ¿no? Acá hay una idea de fuerza que es de lo suficiente, ¿no? Es una razón, esa razón que acabo de mencionar, de lo prohibido, ¿no? Es una razón suficiente para que muchas de las culturas, entre eso nosotros, hayan formado, ¿no? Que las acciones, misiones, todos los actos, ¿no? Que forman parte de su cultura, digamos, tenga que tener una sanción para establecer un equilibrio, para establecer un orden propio de los regímenes disciplinarios generales que actualmente se dan en nuestra ciudad, por ejemplo, en la ciudad de la metrópoli, propio, por ejemplo, del derecho disciplinario sancionador administrativo, propio del régimen disciplinario tanto privado, entre otros. Entonces, por un lado nos inclinamos con esto a que pues tienen una naturaleza muy similar a ser convalidados, ¿no? Bueno, pero también esta óptica, porque esta mirada, que como acabo de mencionar, occidental, digamos, que tiene mucha similitud que puede ser, pues también en algunos casos puede ser muy permisible con algunas acciones o omisiones que de repente para la cosmovisión andina no lo es, ¿no? Es inconcebible, como él lo dice. Todos estos puntos, como dicen sobre las CIES que ahorita pueden visualizar, son recopilados de un tratado de la UNESCO del año 2006 sobre una serie de datos que fueron extraídos de distintas comunidades en América Latina y donde se desarrollaron una de matriz de coincidir en la conformación y construcción de acciones y omisiones, regímenes disciplinarios en general, en las comunidades nativas y campesinas, pero alrededor de toda América Latina, ¿no? Y es estos puntos, digamos, en común que se van encontrando y de los cuales he encontrado también coincidencias con la literatura e investigaciones a partir que, como digo, se dieron entre los años 70, 80, 90, y que tienen mucha coincidencia, ¿no? Con estos estudios del año 2000, ya en este caso el año 2006, y que hasta ahora son vigentes. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, vamos encontrando coincidencias bastante conceptuales a nivel histórico, de que en efecto el castigo, pues aparentemente tiene una suerte de mundo paralelo, va avanzando al igual que los regímenes legales nuestros, occidentales, ¿no? Esto no, ahora, ¿cuál es el nombre que todos también, mis colegas abogados también lo saben? Estamos aterrizando y llegando a una concepción que es la próxima diapositiva, que no es otra cosa que la conformación ya y la formación del derecho constitucionario, ¿no? En la imagen que está viendo ahí es una imagen típica de una faena de comunidades campesinas, ¿no? Se dedican a hacer trabajos comunales, tanto para tierras, mejoras, por ejemplo, en su comunidad. Ocurre que en el año 2002 pues ya concibe, digamos, un derecho constitucionario que está constituido, bueno, por costumbres básicamente, ¿no? Costumbres de las comunidades tradicionales, pero también aplica algo interesante, añade, digamos, una idea interesante, nueva, ya para este año, sobre estas costumbres. Que son costumbres y prácticas, ¿no? Dice, pero que estas prácticas y costumbres que son habituales, pues también implican infracciones, ¿no? O sea, las costumbres y prácticas también tienen, por tanto, son reglas, pero también el infringirlas, pues genera sanciones. O sea, empieza a construir, ¿no? Él empieza a identificar a partir ya del año 2002 que no todas, ese artificio jurídico que al parecer suena muy mítico, que hace un momento, ¿no? Desde los hermanos Sayar, esa construcción que ha venido desde ya años atrás, digo, pero que en el Perú, en el caso del Perú, entre los 70, 80, 90, pues ya fue cambiando una concepción, porque ahora el indígena, el comunero, pues ya era persona de derecho y tenía derechos. Ya tenía derecho a la tierra, ya había una reforma agraria que le cambió de alguna manera la concepción jurídica, la concepción, digamos, de que ahora es un sujeto de derechos, que antes no era, que antes no lo era, antes no disponía del agua como ahora sí lo dispone, antes no disponía de la tierra como ahora sí dispone de la tierra. Eso cambia jurídicamente, cambia muchos conceptos y actualiza. Para el año 2002, entonces, la construcción del régimen sancionador dentro de las comunidades también estuvo
no estuvo ajeno a nuevas construcciones, y entre esas era la construcción de reglas de convivencia a esas nuevas reglas, a esas nuevas construcciones jurídicas, porque antes esas reglas no había, porque antes no era sujeto de derecho de esas, es decir, no se le podía sancionar por algo que no existía. Pero ahora, al año 2002, ya es una realidad. Y cada vez más las comunidades nativas y campesinas y nativas son más sujetos de derechos, acorde al convenio 169 y de los derechos humanos, que van aumentando y van en aumento para ellos, y que van y condicen y buscan condecir con sus tradiciones y costumbres. Pero como digo, entonces, las infracciones y las sanciones, pues también van construyéndose, ¿no? Se van construyendo los derechos, pero también las obligaciones. O sea, entonces el derecho consuetudinario también nos da ese alcance a partir del año 2002. Ya para el año 2012, Hernández, por ejemplo, nos señala algo también interesante. Ya 2012, estamos acercándonos cada vez más, ¿no? Que no solo es bueno, un conglomerado, ya estamos hablando de un conjunto de normas, de un código, ¿no? Un código. Imagínense, ahorita hay ley, reglamentos, hay una serie de normas, a lo más que hay es una ley y un reglamento de la ley de comunidades campesinas. Pero ya en el año 2012, y estamos hablando de movimiento, ya como derecho consuetudinario a nivel mundial, a nivel latinoamericano, pues ya se habla de un conglomerado, ¿no? Conglomerado de prácticas, ¿no? De normas, de unas formas de vivir y de pensar reguladas ya. Es decir, un código, ¿no? Un código de las comunidades campesinas, ¿no? Prácticamente, ¿no? Si ahorita lo queremos etiquetar. Interesante concepto, ¿no? Un código. ¿Por qué no? ¿No? Porque en nuestro mundo occidental sí hay códigos, el código penal, el código civil, la nueva ley procesal de trabajo, entre otros conglomerados normativos que regulan conductas, infracciones, obligaciones y deberes. ¿Acaso en las comunidades no tienen también situaciones jurídicas en particular? ¿No? Interesante ya la tendencia a unir y a unificar y encontrar coincidencias entre las normas, de acuerdo, como digo, a las prácticas existentes y transformaciones de las comunidades campesinas allá por los años 2012. En la siguiente diapositiva es quizás el cerrar de una situación que ya venía a venir. Esta es una concepción del año 99 de Bobbio, donde él establece ya un concepto que en realidad ya venía, como digo, no es nuevo, pero lo añade algunas cosas para los años de 1999 que es interesante para conocer o para conceptualizar el régimen disciplinario, que es el pluralismo jurídico, ¿no? La coexistencia. O sea, ya no estamos hablando solo de una construcción, ya no estamos hablando de una atribución, sino estamos hablando de una coexistencia de sistemas, ¿no? Miren, de sistemas jurídicos en un mismo espacio sociopolítico. Ahí no lo ha puesto, pero Hernández sí lo puso, geográfico, ¿no? En un mismo espacio sociopolítico y geográfico, la coexistencia de dos sistemas jurídicos, de dos conglomerados, de dos códigos de forma de vida que establecen normas y sanciones, infracciones, y que permiten una convivencia pacífica, ¿no? Entonces, interesante los conceptos que ya para el año 99, por ejemplo, ingresan, porque son justamente aquellos que debieron y deben, de seguro, y están teniendo influencia en nuestro régimen, en la Constitución y en la construcción de normas alrededor de ellas relacionadas a comunidades campesinas. En la siguiente diapositiva vamos a ir más a fondo todavía, porque ya vamos a irnos al año 2009. Ojo, y ya llegando, cada vez acercándonos más al tema de las comunidades campesinas y sus regímenes disciplinarios o el derecho, digamos, disciplinario sancionado. Ya la Corte Suprema, en acuerdo plenario por el año 2019, desarrolla alcances del artículo 149 de la Constitución, que es la 149 es la parte que desarrolla el tema de las comunidades campesinas, donde hace una interesante precisión en el Pleno, en este acuerdo plenario, respecto del origen de las rondas campesinas, pero acá también incluye a las comunidades campesinas, bueno, a través de las rondas campesinas, que son las que ejecutan, ¿no? Ejecutan el castigo. ¿Hasta qué punto estas rondas campesinas, por el solo hecho de nacer, de incubarse en una comunidad campesina, están legitimados para hacer función jurisdiccional, ¿no? Interesante el planteamiento que hace el acuerdo plenario, en este caso del Poder Judicial, ¿no? Respecto de la legitimidad, ¿no? De
de la legitimidad y de la jurisdicción, ¿no? La función jurisdiccional. Entonces ya plantea ciertas pautas que son necesarias precisar respecto de la legitimidad de la actividad jurisdiccional, porque empieza a ver de que ya las comunidades campesinas para el año 2009, que ojo, para el año 2009 ya están incubándose varias reformas, ¿no? No solo la Constitución del 90, que empieza a traer consigo la legislación propia de las comunidades campesinas, ¿no? También el reglamento de las comunidades campesinas. También se empieza a regular la justicia, la justicia, digamos, de comunidades nativas indígenas a través del Poder Judicial, porque el compromiso de ejecutar, digamos, el convenio del 169 de la OIT también implica la participación de los tres poderes, de los poderes del Estado, entre ellos el Congreso tal cual, el Congreso de la República, el Ejecutivo tal cual, bueno, elecciones que también tiene, pero también el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no es ajeno a esto, y no es ajeno, dentro de un momento les voy a mencionar por qué el Poder Judicial no es, y es más, es quizás uno de los más importantes protagonistas por la función jurisdiccional, porque la idea de que solo la actividad jurisdiccional la realiza el Poder Judicial, porque es el que emana, de ahí emana el Poder Judicial del Estado, pues al parecer, de acuerdo a la Constitución, no es el único, ¿no? Pero no es el único porque por ficción, como hace un momento el título decía, un artificio de derecho constitucional, o en realidad sí es el Poder Judicial el que es el principal funcionario, digamos, de la función jurisdiccional, pero por ficción justamente y por artificio constitucionario, pues también son las comunidades campesinas las que tienen una función jurisdiccional. En el acuerdo plenario número 100 que está ahí citado, pues la sala plena y el Poder Judicial pone una pauta ahí respecto de la función jurisdiccional y quiénes pueden hacerla, ¿no? Y es claro que ahí el planteamiento es que no toda comunidad, perdón, claro, no toda ronda campesina, no todo órgano jurisdiccional incubado dentro de una comunidad, tiene esa función, ¿no? Interesante. Y más interesante es el siguiente acuerdo plenario también, de la misma que está en la siguiente diapositiva, pues establece que no, aunque exista una ronda campesina o un órgano que está encargado de ejecutar, digamos, los castigos, las infracciones no realizadas, estos deben ser acorde, ¿no? Aparte de los derechos humanos, todo ello, deben estar dentro de los principios del régimen sancionador. Pero también señala que muchos de los que son, en otras palabras, los ejecutores de estas acciones de castigos, pues entonces, porque son ejecutores y entre esas sanciones hay, por ejemplo, privación de libertad dentro de una comunidad. Eso se entiende, o sea, privarle a una persona dentro de una comunidad la libertad, eso implica acaso secuestro, podría ser, ¿no? Si es que lo vemos por un lado bastante pegado a nuestro derecho occidental. Pero para el mundo de las comunidades o para su ámbito, digamos, su ámbito de castigo no lo es, ¿no? Lo que se está haciendo es ejecutando un castigo. Y el castigo es, por ejemplo, encerrar a una persona en un lugar, porque es parte de su derecho constitucional. Entonces, esa suerte de conductas que al parecer para nuestro derecho general, bueno, nuestro régimen general pueden ser pues atentatorias a los derechos humanos, pues dentro de una comunidad no lo son. Y el acuerdo plenario establece las pautas, en otras palabras, de la atipicidad de esas conductas. ¿Para qué? Para que los que cometen, es decir, los ejecutores, por no decir los jueces, los que realizan los castigos en comunidades campesinas, pues no sean encarcelados y no sean juzgados por la justicia, por el régimen de justicia general que tenemos, ¿no? Interesante también las precisiones que hace el Poder Judicial en aras de continuar, que siga habiendo este derecho constitucional y este pluralismo, ¿no? Esta convivencia que hace un momento he mencionado, este pluralismo jurídico, esta convivencia de dos sistemas, y que está en construcción, porque estos acuerdos plenarios son del año 2009 y de seguro va a haber muchos otros más que vayan cerrando las brechas en ese aspecto. Las siguientes diapositivas, creo que las dos siguientes, son más que todo precisiones respecto de los regímenes disciplinarios, ¿no? Comunal. En realidad no vale la pena quizás ahondar mucho en ello, quizás solo citarlo, eso es importante, ¿no? El convenio 169 de la OIT sobre el reconocimiento de las poblaciones indígenas para que puedan ejercer actividad jurisdiccional, ¿no? Como hace un momento a la administración de justicia. La Constitución, en su artículo 89 también dice lo mismo, ¿no?
sobre las comunidades campesinas, en realidad es parte del concepto que tienen las comunidades, ¿no? Que es el que les da, digamos, la existencia legal como personalidad jurídica de derecho público, ¿no? Pero también les da el uso y libre disposición, ¿no? No solo de los bienes como la propiedad comunal, sino también económico y administrativo. Ahora, en la misma Constitución, en el artículo 139, en el numeral 8, por ejemplo, establece un principio de función jurisdiccional. Este es en general, el 139 no solo aplica para comunidades, aplica para todos. Entonces, para todas las institutos y categorías del poder del Estado, ¿no? Y que es el principio de no dejar de administrar justicia ante un vacío de eficiencia, ¿no? Y miren lo que luego dice, por eso es importante analizar. En todo caso, dice, en caso de un vacío o una situación que no se pueda regular, pues se aplica el derecho, o los principios de derecho, principios generales del derecho, y el derecho consuetudinario, ¿no? Entonces, el derecho consuetudinario, de alguna manera, ya para el año 90, y como seguimos viendo ahí la construcción 99, 2000, 2002, 2009 también, o 2012, por ejemplo, una concepción por ahí teórica, de Hernández, ¿no? O sea, sí, en efecto, el derecho consuetudinario, pues, tiene una vigencia y convive, ¿no? La misma Constitución sigue, digamos, ratificando esa convivencia, esa suerte de concepto de coexistencia de sistemas jurídicos, ¿no? Ese reconocimiento, ¿no? ¿Será que el Tribunal Constitucional, pues, interpreta correctamente estos artículos para efectos de que siga esa convivencia, o más bien un poco la frena, ¿no? Entonces, eso ahorita vamos a verlo. En la siguiente diapositiva es un marco legal, básicamente, de la Ley General de Comunidades que he mencionado, que el reglamento de las comunidades, donde establece, el mismo reglamento de la Ley General de Comunidades, establece las sanciones a modo muy general, estímulos, entre otros, pero le da bastante peso al estatuto de la comunidad. Y como saben, y como sabrán, y para aquellos estudiantes que también están viendo la exposición, el estatuto, no solo en el caso de una comunidad, a nivel societario y a nivel de todo persona jurídica, digamos, pues es en cierto modo ley para todos. O sea, ley entre los que la acuerdan, de alguna manera. Claro, siempre y cuando no contradiga otros artículos de las normas, ¿no? Pero el estatuto, básicamente, para efectos de las comunidades, pues toma ese valor, es como su constitución, ¿no? Es como su código, digamos, de conducta. Ahora, el estatuto, hay un estatuto que se establece en particular para lo que son sanciones, que es el Estatuto de Rondas Campesinas y Urbanas Indígenas, que está vigente desde el año 2003, y que establece a nivel general 3 de las más importantes, digamos, sanciones que incluso hacen las precisiones de que estas 3 no pueden violar derechos humanos, ¿no? Importante también que las comunidades, al momento de construir su legislación, ya vayan incorporando el tema o el término de los derechos, o los términos de derechos humanos. Esto es importante, ¿no? O sea, hasta qué punto estas concepciones, digamos, que son, si no es cierto, construidas desde un ámbito del derecho general, digamos, del derecho, el derecho, digamos, más occidental, pero igual tienen injerencia en la construcción del derecho consuetudinario de las comunidades campesinas. Lo transversal y consagrado que son los derechos humanos. Ahora, la siguiente diapositiva es solo una parrilla, digamos, ahí van a ver el régimen general disciplinario, que ese es el régimen en realidad en que nos regimos normalmente todas las instituciones, no solo del Estado, sino privadas, son principios, digamos, de la potestad sancionadora del Estado, este es en particular del Estado. Pero muchos de estos principios que ustedes pueden observar, en realidad se aplican también a procedimientos tanto de privados también, como también en otros sectores públicos y privados. En realidad es la recopilación básicamente de los principios del derecho disciplinario, tal cual lo conocemos, ¿no? Y que también algunos, como digo, son recogidos dentro de las comunidades. No voy a ahondar mucho en ellos, pero sí voy a decir por lo menos cuáles son. Esta legalidad, ¿no? Que está muy sujeto al tema de la identificación, ¿no? Que son también garantías constitucionales, el debido procedimiento, el derecho, ¿no? Una tutela, el derecho de defensa está dentro ahí, ¿no? Muy importante porque en otro momento vamos a conversar el debido procedimiento, ¿no? La razonabilidad, proporcionalidad de la sanción, ¿no? Hasta qué punto, digamos, la responsabilidad, las características de ella,
la participación dentro de una infracción pues tiene que tener un nivel proporcionado a la sanción, ¿no? La tipicidad, ¿no? Que cada conducta y cada hecho realizado, conducta realizada, pues esté sujeta a un tipo, ¿no? Esto está muy ligado con la legalidad, ¿no? La tipicidad y legalidad van mucho de la mano, ¿no? Que esa conducta esté debidamente regulada. A nadie se le podría juzgar por una conducta o por un tipo de conducta no regulado que no existe en la ley, ¿no? La irretroactividad, también relacionado a estos dos que acabo de mencionar, la legalidad, la tipicidad, pues no se le podría juzgar a alguien por una ley que recién se está creando, ¿no? Entonces, la irretroactividad no opera, digamos, en el régimen disciplinario general, salvo que sea beneficiosa, ¿no? Hay excepciones, ¿no? La retroactividad en tanto sea beneficiosa, ¿no? Para la persona, ¿no? El concurso de infracciones, en el concurso de infracciones se aplica siempre la conducta infractora que mayor sanción aparentemente va a tener. Causalidad, ¿no? El vínculo, la relación que puede existir entre el hecho, tipo, y el sujeto o individuo, ¿no? Que lo ha cometido. La presunción de licitud, ¿no? La presunción de inocencia, ¿sí? Como una de las garantías dentro de un procedimiento. Y el non bis in idem, que es un principio también de que por un mismo hecho, un mismo hecho, un mismo sujeto, en mismas condiciones, no se podría sancionar dos veces, ¿no? Es decir, cada conducta tiene consigo una sanción, una única sanción, dentro del régimen del cual se está revisando esa infracción y se está sancionando. Entonces, estos principios operan en realidad para todos los procedimientos, en particular ahorita es la Ley de Procedimiento Administrativo General, pero en realidad se aplica a todo el derecho. Y cómo estos principios se aplican también en el derecho consuetudinario. Ya para terminar, entonces les voy a poner dos casos nada más reales, o sea, donde se refleja de alguna manera estos conceptos que he empezado a contar. En realidad son temas tan complejos y muy extensos, pero igual, de alguna manera, estos conceptos nos van a permitir responder la pregunta que inicialmente inicié en la exposición, ¿no? ¿Es acaso que el castigo, ¿no? El rito, bueno, en este caso las comunidades tienen ritos, ¿no? Desde flagelación, amonestación. Una de ellas se puede decir como el destierro, ¿no? Que es el botar a un comunero. Porque el destierro no solo implica sacarlo de la comunidad, sino legalmente quitarle tierra. O sea, se le quita el derecho a la tierra y se tiene que ir. No puede vivir ya porque ha perdido el derecho a la tierra. Entonces es una suerte de destierro. Y que se va pues a otro sitio, no puede vivir dentro de la comunidad. Entonces son sanciones bastante duras dentro de las comunidades. El caso 1, digamos, que puedo identificar, y eso lo he extraído de las investigaciones del doctor Gitlitz del año 2000, él es profesor también en la Pontificia Universidad, y que también en algún momento él realizó una investigación a nivel nacional, viajó por todo el Perú, y fue recopilando experiencias y así, digamos, hechos relacionados a castigos y cómo terminaban, ¿no? Es como el relato, digamos, y él llegó a compilar en una de sus investigaciones más de 100 relatos, o sea, 100 testimonios de ronderos, comuneros, entre otros, y encontró mucho en común, o sea, encontró dentro de ellos no solo el derecho consuetudinario tal cual, sino la construcción y transformación de los mismos, y fue evaluando y a nivel de antropología, como investigador y antropólogo jurídico, pues entonces fue encontrando estos puntos en común del derecho consuetudinario con el derecho general, donde empiezan a primar los mismos principios, ¿no? Que al parecer tienden más a una coexistencia. En el caso del primer testimonio, del primer caso, se trataba de un robo. Yo lo voy a resumir, porque ahí eso lo he puesto, pero igual se les puede compartir la diapositiva. Se trataba de un robo en el cual se identificó a un comunero, se le obligó a decir la verdad, no la dijo, investigaron en sus cosas, le encontraron los objetos robados,
presentaron algunos testigos, discutieron al respecto, hicieron una votación, le dieron una oportunidad para que diga la verdad o confiese, digamos, cuáles eran sobre las faltas que se le atribuían, y las negó, como hice en un principio. Posteriormente encontraron también, bueno, varios de los objetos en alguna de sus propiedades comunales, y con ello pudieron construir no solo una teoría del caso, sino también ya una resolución, ¿no?, de esa controversia. Es así que lo sentencian la misma comunidad con 5 latigazos, entre otras actividades relacionadas para bien de la comunidad y de la organización, ¿no? Este es en resumen, digamos, uno de los casos, ¿no? ¿En qué en común, por ejemplo, de este relato se puede, no solo del relato, porque, ojo, detrás del relato hay una serie de desarrollo conceptual de las etapas de las cuales fue este proceso, porque no solo es el único testimonio. En este hecho habían participado más de 10, normalmente en una comunidad participan algo de 5, por lo menos 5, que es el comité de fiscalización, así le denominan en una comunidad. El comité de fiscalización desarrolla las actividades de órgano colegiado, como aquí le llamaríamos, depende de un órgano colegiado penal. Entonces ahí son algo de 5 personas que participan y realizan una investigación, en algunos casos sumaria, en otros casos con un plazo determinado. El tema es que en todo momento este robo aparentemente y este castigo pues coincidió, tuvo, digamos, fue bastante coincidente con los principios que hace un momento desarrollado, ¿no? Desde el momento de derecho de defensa, o sea, toda esta concepción jurídica del procedimiento, pues estaba ya establecida entre la comunidad dentro de sus estatutos, ¿no? Y de alguna manera esta les permitió llegar a un aparente arreglo para la comunidad, ¿no? Que no necesariamente es el mismo castigo que se le daría en la justicia occidental, ¿no? Porque por un robo, muy probablemente, por ejemplo, en el caso de ese señor, robó radios para escuchar música, o algo así, ¿no? O sea, eso es lo que... Entonces se le encontraron. Si ese robo hubiera sido identificado, por ejemplo, en la ciudad de Lima, Arequipa, es muy probable que hubiera estado un par de días en la comisaría. Es muy probable por la gravedad, quizás no hubiera ido a prisión, quizás solo hubiera respondido por sus faltas, o quizás hubiera salido libre, ¿no? Es como en muchos casos a veces ocurre. Entonces, en el caso de las comunidades es muy difícil, y lo digo, por ejemplo, por la experiencia que he estado, es muy difícil que en un caso no llegue a ser resuelto. Normalmente todos los casos tienen o están ligados a un imputado por la propia naturaleza de la comunidad, porque son poblaciones pequeñas, ¿no? Se lo vemos por eso lado, son entre poblaciones de que van desde, como mínimo, diría que 500 personas, máximo entre 9.000, más o menos. No estamos hablando de poblaciones muy vastas, de una dimensión o una densidad bastante alta. Por el contrario, son poblaciones que tienen hasta incluso controles de natalidad, o sea, controles bastante interesantes y bastante equilibrados. Entonces, el manejo de este tipo de justicia dentro del régimen, pues los mantiene de alguna manera en ese equilibrio, ¿no? En ese equilibrio dentro de su manejo a nivel interno. En el siguiente caso, que trascendió ya al Tribunal Constitucional, es el caso de Castro Salvador y la comunidad bautista en Chincheros, Apurímac. El cargo que se le había imputado, que este es un cargo bastante fuerte dentro de una comunidad y una sanción, que es la destitución y la expulsión del comunero. ¿Por qué se le había expulsado? Se le había expulsado porque era miembro del comité, digamos, de la junta directiva de la comunidad. Para eso estamos hablando no solo de una comunidad campesina tal cual con personería jurídica, con la personería jurídica de derecho público, sino también una comunidad campesina que es empresa también al mismo tiempo. Porque las comunidades campesinas, como había mencionado hace un momento, desde los años 70, entre 60, 70, 80, 90, no dejaron de ser comunidades que solo eran sujeto de derecho, por ejemplo, recientemente sujeto de derecho de tierra, sujeto de derecho de aguas. Con los años también las comunidades ahora son sujeto de derecho tributario, por ejemplo, sujeto de derecho empresarial,
Ahora las comunidades campesinas también pueden constituirse como empresas y tener personería jurídica empresarial y también tributaria y fiscal. Interesante, ¿no? Cómo el sujeto de derecho público va transformándose y va convirtiéndose y va adquiriendo más derechos, obviamente también obligaciones, ¿no? Entonces, las comunidades van avanzando y en esa construcción las infracciones y obligaciones, pues, y sanciones y castigos a nivel de ellos también van evolucionando y también van transformándose. Es por eso que las conductas del comunero dentro de la empresa comunal también tienen sanción en el mundo, digamos, en su ámbito comunal, ¿no? Es decir, la conducta empresarial tiene también implicancias en la conducta comunal, ¿no? Interesante esa evolución de conceptos dentro del derecho consuetudinario y el derecho general, el derecho occidental que nosotros conocemos, y el derecho empresarial, ¿no? Ahora, es así que podemos ver que la comunidad sancionó, ¿no? Como digo, con la expulsión. Y en la siguiente diapositiva, ¿cómo decidió el tribunal? Bueno, acá solo se puede cómo lo evaluó, pero el tribunal lo que resolvió es que ante la demanda de este comunero, porque fue el comunero el que presentó la acción de agravio constitucional contra la comunidad, porque lo que él pedía es que lo reincorporen. Ahora, el comunero lo habían expulsado y destituido de la comunidad por malos manejos, digamos, económicos dentro de la empresa, ¿no? Entre otras cosas, pero básicamente era por haber tenido malos manejos dentro de la empresa comunal, ¿no? Entonces, él pedía al Tribunal Constitucional y a las instancias judiciales de que le den la razón en el sentido de que él, si bien es cierto, lo habían sancionado con la destitución, pero no podían quitarle los derechos de ser comunero. O sea, le pueden privar sus derechos como sujeto empresarial, como dentro de la empresa comunal, pero no como sujeto comunero. Interesante, ¿no? ¿Cómo resolvió este dilema el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional resolvió el dilema por un tema de forma. Y hasta ahora he estado y sigo en la exploración de encontrar una sentencia en el Tribunal Constitucional donde resuelva este dilema. Porque acá resolvió un tema de forma. Lo que el tribunal responde ahí es que le declara fundada su amparo, ¿no? Su acción de agravio constitucional. Pero se lo declara y se lo ampara porque no se le dio el derecho, de todos los principios que hace un momento les puse, se le privó el del derecho de defensa, que es el debido procedimiento. O sea, no se le permitió una defensa adecuada. Y por eso es que le declara fundada, y por eso le ordena a la comunidad lo reincorpore, es decir, de lo que mandó al destierro, porque lo mandaron sin tierras, o sea, lo sacaron y lo despojaron de la comunidad, obliga a que nuevamente lo incorporen y le den nuevamente tierra, porque no es la tierra, ni él puede pedir tierra, ni la comunidad puede rogársela. La comunidad no solo va a esa generación, sino es transgeneracional. Entonces, el hecho de que le quiten tierras a él también implica que le quiten tierras a sus hijos. Entonces, y eso, se dan cuenta, el tribunal fue un poco más allá. Por eso ordena a la comunidad campesina que se retrotraiga en el castigo, ¿no? Que se retrotraiga en ese castigo, porque obviamente al no darle el derecho de defensa, pues ha sido desproporcional. Interesante la decisión del tribunal, pero aún así, si revisan esta sentencia, ahí he puesto el número, si desean buscarla en internet, no resuelve el dilema todavía de qué es lo que ocurre con el sujeto empresarial, el comunero, el común, como sujeto empresarial, y sus derechos que puede ganar o perder como sujeto comunal. Interesante el dilema, pero como digo, a la fecha no es, dentro del trabajo que vengo haciendo de exploración, no he podido encontrar una sentencia del tribunal, al menos constitucional, donde se acerque al menos un poco a resolver este dilema. Finalmente, y pongo la última diapositiva, y los dejaría con esa pregunta, ¿no? Para que de repente, si desean, les puedo compartir las diapositivas o también la bibliografía que han podido, muchos de los autores que he podido, tengo la bibliografía, les puedo compartir para que la puedan buscar, también la puedan encontrar en internet.
puedan resolver esta pregunta de repente en su buró o a nivel ya de despacho, ¿no? ¿Qué opinan del rito de castigo? ¿No? ¿Qué opinan de estos rituales de castigo, de estas formas de castigo que hacen a través del derecho constitucional, ¿no? ¿Son convalidables? O sea, ¿se convalidan? ¿Deben regularizarse dentro de nuestro derecho? Como hay opiniones que señalan que sí, debe ser convalidado, que el derecho debe siempre convalidar las decisiones, un poco la línea de la Corte Suprema, ¿no? Un poco de los acuerdos a los que la Corte, los que he mencionado arriba, esa es un poco la ruta, que al menos el orden constitucional. O deben coexistir, ¿no? Como lo dice teóricamente Krug, Hernández y Bobbio, ¿no? Que son más teóricos. Ellos señalan de que hay un pluralismo jurídico, y que más bien se trata de dos sistemas que deben coexistir, ¿no? Entonces es interesante esto porque, ojo, en estos dos términos aún no hay consenso. Hay países donde a la fecha se tienen que convalidar decisiones que hacen las comunidades, como lo era en Chile, ojo, como lo era en Chile, porque ahora va a haber un cambio de constitución, justamente por esto, porque allá sí la justicia, no, las decisiones que toman las comunidades tenían que ser convalidadas, digamos, o un nivel más flexible, como es el Perú. Por ejemplo, el Perú es un poco más, aquí nosotros tendemos más a la coexistencia pacífica, ¿no? O sea, al no conflicto de estos dos sistemas. Las sentencias últimas del Tribunal Constitucional como que tienden un poco a eso, reconocen el pluralismo jurídico, eso es importante, ¿no? Entonces, como que tendemos más a la coexistencia, pero ¿qué opinan ustedes, no? ¿Qué opinan, digamos, de ese tema? Yo les dejo mi ponencia y exposición porque es importante, como decía algunos, una palabra, como dice la canción, una palabra, no dice nada, pero al mismo tiempo lo esconde todo, ¿no? Entonces, así dice la canción, ¿no? Carlos Varela. Yo creo que una pregunta, pues, si bien es cierto, pues no dice mucho, pero sí al mismo tiempo esconde detrás de esta pregunta muchas respuestas. Y eso es lo importante de esta ponencia, porque yo quisiera dejarlos con muchas preguntas, porque eso significa que van a ir a buscar libros, a investigar más, y vamos a volvernos a encontrar para conversar de estos temas. Bueno, yo les voy a compartir después de esta ponencia, si desean, a través del portal del Colegio de Abogados, por Facebook, la bibliografía de esta que he podido citar en esta ponencia, como también las sentencias y números del Tribunal Constitucional, para que puedan seguir y hacerle seguimiento a este interesante tema. Espero volverlos a ver, y yo les agradezco mucho la paciencia que han tenido por el tema técnico que hace un momento se dio, pero espero de alguna manera haber compartido con ustedes algunas de las experiencias que he podido recopilar en mi trabajo como consultor de comunidades campesinas, en mi actual trabajo incluso dentro del Poder Judicial, en el Consejo Ejecutivo. Y bueno, de eso se trata, creo que a nivel de colegas, todos cumplimos con tratar de dar un pequeño granito de arena a la capacitación y esta mejora continua, que entiendo es uno de los principales roles y derroteros, digamos, que tiene el Colegio de Abogados de Arequipa. Muchas gracias, doctora Erika, muchas gracias, colegas. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Felicitamos por la ponencia del día de hoy. Vamos a pasar entonces a nuestra secuencia de preguntas, ¿le parece? A ver, tenemos acá la pregunta del doctor Renato Cáceres López. Dice, estimado doctor Miller, en la línea de su exposición de esas construcciones y saberes de las comunidades, ¿qué aspectos debería incorporar el Estado para el abordaje adecuado de los conflictos sociales que involucran a comunidades campesinas y nativas? Como he mencionado, digamos, en la exposición, yo creería que uno de los principales aportes que se deben dar es, yo voy a creer siempre en la coexistencia. Yo creo que es importante, yo creo que en ese camino se va la coexistencia. Pero también reconozco que la sola coexistencia en sí misma a veces no genera efectos vinculantes en algunos actos jurídicos o en algunas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Muchas de estas comunidades tienen a nivel interno, digamos, regímenes de castigo, por ejemplo, que no necesariamente son reconocidos dentro del derecho general o el derecho disciplinario, digamos, tal, del occidental o el que trabajamos fuera de las comunidades campesinas. Es decir, no existe, por ejemplo, un registro nacional de castigos, si así es la palabra, o de los ritos, o sea, porque el rito, ojo, es
el castigo en sí mismo en las comunidades está acompañado de un rito, es decir, así como aquí en el Poder Judicial, también en las instancias administrativas hay una secretaría de sancionadora, digamos, de actos administrativos de funcionarios públicos. Hay un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento a seguir con plazos, está mapeado con flujogramas, entre otros. En las comunidades es igual. Lo que pasa es que ahí, como no hay flujogramas, no hay diagramas, pues hay un rito, ¿no? Es un ritual desde el momento de la investigación hasta el momento de la ejecución del castigo en sí mismo, del latigazo o del de poner una persona dentro de un cuarto, esconderlo en lo oscuro. Bueno, todos esos son castigos, pero que también aterrizan igual en nuestro mundo occidental y que en ellos son rituales. Muchos de estos rituales, digamos, no están diagramados, o sea, no están debidamente están regulados a nivel de comunidades, pero no existe un registro nacional de cuántos son, cuáles hay, y qué similitudes o diferencias hay. Existen, en ese aspecto es como un limbo, ¿no? Si uno pregunta ahora, ¿cómo resuelve, por ejemplo, la comunidad campesina de Mito, por ejemplo, en Junín? Entonces, es muy probable que ellos mismos pueden decir la cantidad de rituales que tienen. Por ejemplo, el ritual de castigo para robo, ¿no? El rito de castigo, ¿no? ¿Cuál es el ritual? Lo procesan y al final látigo o lo amarran en un poste. Entonces, esto que estoy mencionando muy rápidamente son procedimientos, claro que ellos le llaman, son ritos o rituales, pero igual terminan como en un castigo, pero no existe una sistematización de ellos, no existe una labor de mapeo de todos estos y de sanciones, por ende. ¿Y con qué objetivo sería sistematizar ello? Creo que sí sería muy productivo, porque al tener una sistematización a nivel nacional, por ejemplo, de estos rituales y castigos, encontraríamos que el nivel de proporcionalidad que existe en la justicia constitucionaria, ¿no? El poder, el cumplimiento del principio, digamos, de procedimiento en estos, o sea, todos esos principios que incluso la misma Constitución señala que el derecho constitucionario debe de alguna manera no alejarse. Pues eso permitiría que nuestras comunidades campesinas coexistan de una manera adecuada con el régimen constitucional y de esa manera haya un consenso más que un enfrentamiento entre ambos sistemas. Es una forma de trabajar para que el ámbito constitucional, para que el derecho, digamos, constitucional y el derecho constitucionario, pues no se colinden, sino que caminen en conjunto y que sea una sociedad que sea menos conflictuada, ¿no? A largo plazo, lógicamente. Entonces, a eso quizás sí yo diría, no respondería esa pregunta, ¿no? Es importante crear mecanismos que hagan vinculante estos ritos, estos rituales y estos castigos, digamos, para efectos de encontrar consensos, para efectos de hacerlos más coexistentes estos sistemas, el sistema constitucionario, derecho constitucional y el sistema constitucional, nuestras normas y códigos propios de nuestra sociedad occidental. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. El que desee participar puede formular su pregunta. Nosotros le vamos a absolver en breve. A ver, Karina Quispe nos escribió, dice: el caldo de cultivos de los conflictos sociales actuales que vemos en la macro sur del Perú deja clara la contraposición de la justicia especial y la justicia ordinaria. ¿Qué podemos hacer para hacerlas más notorias? Bueno, es interesante la pregunta, los conflictos sociales y el relacionar, por ejemplo, el conflicto social y el castigo, ¿no? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, las empresas, ahorita, como hace un momento he mencionado la comunidad San Bautista en Chincheros, por ejemplo, esa comunidad San Bautista, por ejemplo, forma parte del corredor minero, o está muy cercana al corredor minero. Y esa comunidad que forma parte de Chinchero, que es parte de los conflictos sociales, también recientes, creo que vigentes incluso actualmente. Entonces, estas comunidades, aparte de tener sus regímenes de castigo, conviven no solo con el Estado en sí mismo, conviven también con empresas mineras, empresas pesqueras, bueno, en ese caso no pesqueras, sino agropecuarias, ganaderas, ¿no? Entre otras, y que son limítrofes, están muy cerca a su ámbito geográfico y su jurisdicción.
Entonces, ¿cómo coinciden, no? Porque ellos hacen negocios, ellos hacen labores propias de convivencia, ¿no? No son ajenos a sus vecinos, ¿no? Hay comunidades que tienen como vecinos a empresas mineras, a empresas ganaderas, entre otros. Entonces, no son aislados, de hecho, se relacionan y hacen actividades, intercambios de mercancías, servicios, ¿no? Entonces, ¿en qué tanto, digamos, los regímenes de esta naturaleza de castigo tienen implicancias en los conflictos? Bueno, diría que no iría tanto por la comunidad, ¿no? Yo iría un poco más al ajeno, al que no es miembro de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, lo que para la comunidad puede entender, y por ejemplo, hay casos en donde se roban agua, ¿no? Entre comuneros se roban agua, por ejemplo, y por robar agua me refiero para sus cultivos, se sanciona. Hay castigos muy duros para comuneros que, por ejemplo, roban agua de un vecino para regar sus sembríos y al otro lo dejan sin agua. Entonces, hay penas como desde látigo, hay penas como desde privación incluso de la libertad, ¿no? El asunto es qué pasa si es que el privado le priva de agua a la comunidad. ¿Lo van a castigar con latigazos al empresario? O sea, son preguntas interesantes porque se ha dado casos en donde, ¿qué pasa cuando los castigos, por ejemplo, castigan a alguien que no pertenece a la cosmovisión y al derecho constitucionario? Entre ellos, por ejemplo, puede haber robos. Pero ¿qué pasa cuando es un tercero, un ajeno, el que comete la infracción? Comete la infracción del derecho constitucionario de la comunidad. En el caso, por ejemplo, de conflictos sociales, ¿qué pasa cuando son las empresas o a través de sus operadores, por ejemplo, personas usurpan propiedad de las comunidades? Es ahí donde vemos, por ejemplo, yo citaría un poco los casos, son extremos, lógicamente, pero de alguna manera tienen implicancias. Esto nos ayuda a entender la cosmovisión de las comunidades cuando se les quita propiedad, por ejemplo. Reaccionan en defensa porque consideran que debe ser un acto castigado el usurpar sus tierras, el tomar sus recursos naturales. Entonces, ¿quién diría que entender el ritual de castigo, entender la razón de ser, ese equilibrio que ellos hacen, la desobediencia, que hace un momento expliqué, ¿no? Tiene una conexión directa con la coexistencia de ambos sistemas, no solo jurídicos, porque eso es importante, pero también económicos, también empresariales. Hace un momento dije, las comunidades campesinas ahora ya son sujetos de derecho empresarial. Antes no lo eran, en los 70 no lo eran. Ahora sí lo son. Bueno, claro, en los 70 lo eran a través de la reforma agraria, que la reforma agraria les permitió ser SAIs o les permitió ser comités o cooperativas de comunidades. Entonces, miren cómo la reforma agraria en los 70 les atribuyó obligaciones y derechos que antes nunca tuvieron. Los hizo empresarios, los hizo cooperativistas, ¿no? Los incluyó a un mundo financiero, a un mundo de derechos, de obligaciones que antes no tenían. ¿Eso trae como consecuencia conflictos? Claro que sí. Pero el tema es, ¿qué se hace para que coexistan estos sistemas? ¿Qué retos tiene el sistema, más que todo el occidental, para tratar de crear esa coexistencia y que permanezcan? Creería que la pregunta es oportuna cuando han hecho, ¿qué pasa con los conflictos sociales? ¿Tiene relación? Sí la tiene. Sí la tiene en la medida que el tercero, el que no es, digamos, parte de una comunidad, pues infringe las normas de convivencia de una comunidad campesina. Debe recibir el mismo castigo que se le daría a cualquiera de ellos. Creería que aquí es en donde la respuesta es sí y no. Sí, porque es parte del derecho constitucionario, y no, porque también lo es la estabilidad, digamos, y los derechos que tiene de soberanía el Estado sobre los recursos naturales, entre otros. Entonces yo creería que aquí lo que aplica es un sistema, pues obviamente, desarrollado al diálogo y la convivencia entre ambos. Entonces ahí estamos hablando de otro ámbito que entiendo que sí existe, o sea, el Estado establece, o sea, normas de convivencia establece, sistemas de diálogo a nivel nacional, pero creo que eso también está en construcción. No aún existe un consenso, nadie puede decir hay una ley que establece un procedimiento, por ejemplo, para mesas de diálogo o un sistema, no lo hay. Lo que hay iniciativas, sí,
que han dado buenos resultados, pero aún no existe un sistema, ¿no? Un sistema como tal que busque la coexistencia de ese tipo de conflictos originados por infracciones que tienen implicancias jurídicas a los actos, digamos, vulneratorios del equilibrio, en este caso, en el equilibrio, digamos, de conductas y comportamientos dentro de las comunidades. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Creo que ya agotamos las preguntas. No nos queda más que agradecerle y felicitarle por la ponencia de hoy. En nombre del Colegio de Abogados, le damos las gracias infinitas por compartir en esta jornada académica sus conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias, doctor. Y como dice usted, le tomamos la palabra para tenerle una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Colegio de Abogados. Gracias, doctora Erika. Y gracias, colegas. Y bueno, en vísperas del Día del Campesino y también intrínsecamente de los agricultores, pues saludar a todos aquellos que de alguna manera están ligados a esta importante actividad jurídica. Entonces, bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Un gusto haberlo tenido aquí en este espacio académico del colegio. Muchas gracias nuevamente. A todos nuestros participantes también les agradecemos su asistencia y participación el día de hoy. Los invitamos a conectarse la próxima semana, ya que tenemos nuevos temas interesantes para ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas noches.